Venía encendiendo mi micrófono, gracias. Y no sé si se los dijo, pero algunos ya están esperando qué tema vamos a hablar este mes. Este mes vamos a estar hablando de la autoridad. Es un tema que deberíamos de conocer mucho, pero más que conocerlo, practicarlo, ¿sí? Y por eso creo que es importante no solo hablar de la autoridad, sino practicar la autoridad. Vamos a aprender de eso en este mes. Así que yo sé que ustedes están listos, pero vamos a decirle a Dios que sea Él el que nos hable en esta mañana, sea Dios el que nos dé una palabra el día de hoy. Yo sé que ustedes vinieron con el propósito de alabar a Dios, pero también de ser edificados por la palabra de Dios. Cuando nosotros preparamos el mensaje, le decimos: Dios, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué quieres decirle a tu pueblo? Nosotros no sabíamos exactamente quiénes iban a estar hoy en este horario, en mi caso, en este horario, en esta reunión, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. El Espíritu Santo ya había tomado una foto de ustedes, ¿sí?, con anticipación. Inclusive tomó la foto cuando ustedes estuvieron levantando su mano para ayunar, a Él no se le va a olvidar. Entonces, Él ya sabía quiénes iban a estar acá. La palabra que yo estoy seguro que el Espíritu Santo tiene para el día de hoy es para cada uno de los que estamos aquí. Así que vamos a decirle: Espíritu Santo, dispongo mi corazón, dispongo mi mente para recibir tu palabra, y no solo para atesorarla en mi corazón, sino para ponerla en práctica. Con sus palabras, díganle al Espíritu Santo que abren su corazón, su mente, para recibir su palabra. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Rey. Digno eres de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Dios, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos para recibir tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, habla a tu pueblo, a cada uno de los que están acá. Yo sé, Espíritu Santo, que los trajiste con el propósito no solo de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, sino de darles una palabra de ánimo, de reto para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar hablando de la autoridad. Es una palabra que algunas veces no nos gusta mucho, o nos gusta mucho, dependiendo desde qué sentido lo veamos. Hablamos de autoridad y decimos: bueno, tengo autoridad sobre, ¿no? Y pensamos autoridad sobre nuestros hijos, autoridad sobre las personas que están a nuestro cargo, tal vez en el trabajo. Pensando en eso, posiblemente nos gusta la autoridad, pero a veces pensando en que nosotros estamos bajo autoridad, ya no nos gusta mucho, ¿no? Como hijos tal vez no nos gusta mucho la autoridad, como papá sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la autoridad y cómo nosotros tenemos que ejercerla, o cómo nosotros la conseguimos o la ganamos. El tema para esta plática, para esta predicación, es: la autoridad se consigue en el campo de batalla. Ese es el tema que yo tengo para esta mañana. La autoridad se consigue en el campo de batalla. Y vamos a estar aprendiendo un poquito sobre eso. Yo quiero leerles unos versículos que nada más me van a servir como partida para hablarles de la autoridad, pero ya un ejemplo práctico que vamos a estar viendo, lo vamos a ver con otro pasaje de la Biblia. Así que vamos al primero, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Lo pueden buscar en su Biblia, lo pueden buscar en su celular, pueden verlo en pantalla.
La idea es traer Biblia. El miércoles estuvimos orando por haciendo guerra espiritual, y si se dieron cuenta los que vinieron el miércoles, nos vestimos de la armadura de Dios. La armadura de Dios para la guerra que peleamos es una guerra espiritual. La armadura es una armadura para defender, pero tenemos un arma de ataque. La armadura para defendernos es el casco de la salvación, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, pero utilizamos el escudo de la fe, pero tenemos un arma para atacar. Como cristianos no nada más nos defendemos. Si nada más nos defendemos, en algún momento nos vamos a cansar de defendernos. Hay tiempo para atacar, y el arma de ataque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así que los animo a que carguemos nuestra arma de ataque, ¿sí? Ya sea en el celular, ya sea físicamente, pero carguemos nuestra Biblia, independientemente de si nos la ponen aquí en la pantalla. Eso es por aquello de que no encontremos rápido, por aquello de que nuestro celular se quedó sin pila, o porque no lo quieren sacar, porque está sonando a cada rato, no sé. Eso es eso, pero siempre tenemos que cargar la palabra de Dios. Eso era un paréntesis. Romanos 13, del 1 al 7, yo les quiero leer. Lo hemos leído estos versículos los hemos leído como para cuando oramos por nuestras autoridades, y se nos quedó tal vez de que estos versículos son solo para las autoridades que tenemos, el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, todos ellos. Hoy vamos a ver que no es solamente eso, es un poco más. Así que leamos esos versículos. Romanos 13 del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pónganle atención a esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A mí me llama la atención eso. Es que yo no quería que quedara, pero Dios permitió esa autoridad. Dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me llama la atención el 2, pónganle atención. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ese versículo lo deberíamos de tener siempre en mente. Cuando nos oponemos a la autoridad, nos oponemos a Dios, ¿sí? Yo lo puse acá de esta forma: un pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. Sigamos leyendo, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es una pregunta de parte de Dios. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esta no es la espada del Espíritu, es la espada la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Los que no nos gusta pagar impuestos, ese versículo dice que tenemos que hacerlo, ¿sí? Y el 7 termina diciendo: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Estos dos tienen que ver con nuestras autoridades, pero los otros dos también tienen que ver con nuestras autoridades, ya no las que nosotros elegimos y votamos, sino las autoridades que están puestas de parte de Dios también sobre nosotros, nuestros padres, nuestros jefes. Dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, les dije, esos versículos son nada más para empezar.
Esos versículos son todo un estudio de la Biblia. Seguramente es todo un curso, ¿sí? Hablando de autoridad. Yo les dije que los vamos a usar nada más como introducción. Debemos entender que si queremos que las cosas nos salgan bien, debemos entender el concepto de la autoridad. La autoridad tiene una importancia sin igual en el universo. Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y dejó establecido un orden. Muchas veces nosotros queremos modificar ese orden, pero Dios dejó un orden establecido. El sol no dice hoy no quiero salir, Él tiene un orden establecido, ¿sí? Dios dejó todo el universo moviéndose bajo su autoridad. La Biblia nos habla mucho de la autoridad de Dios. Ahorita no vamos a ver hoy de la autoridad de Dios, pero seguramente en el transcurso de este mes vamos a hablar mucho sobre la autoridad de Dios, no solo sobre nosotros como personas, sino sobre todo el universo. Dios es fuente de toda autoridad, ¿sí? La autoridad suprema es Dios. Eso no se discute, eso no es si lo creemos o no lo creemos. La Biblia dice que Dios creó todo y el que lo creó todo tiene toda la autoridad sobre ese todo, ¿sí? Eso tenemos que creerlo. Pero aunque usted y yo no lo creamos, yo sé que los que estamos aquí lo creemos, que por eso estamos acá. Pero mucha gente no lo cree. Aunque la gente no lo crea, así es. Dios tiene autoridad sobre todo. Así que vamos a estar hablando este mes acerca de la autoridad. Y hay varios niveles de autoridad. Yo se los quiero mencionar y les voy a mencionar en qué parte vamos a estar estudiando hoy, como para introducirnos en este tema de la autoridad. Hay tres tipos de autoridad que le corresponden únicamente a Dios. Hay una autoridad que se llama autoridad soberana. Dios es soberano. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiera. Esa es autoridad soberana de Dios. A usted y a mí no nos corresponde esa autoridad, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro. Algunas veces pensamos, no, yo tengo autoridad total sobre mis hijos. La autoridad soberana es única y exclusivamente de Dios. Hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero ese es un tipo de autoridad. Otro tipo de autoridad es la autoridad veraz, que significa autoridad totalmente verdadera. Ustedes y yo nos equivocamos. No podemos tener autoridad totalmente verdadera porque nos equivocamos. Aún con nuestros hijos nos equivocamos, ¿sí? Tenemos autoridad sobre nuestros hijos, eso es cierto, pero muchas veces nos equivocamos. Aunque recordamos que la palabra de Dios nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, a veces lo hacemos. Y cuando nos damos cuenta, venimos y le pedimos perdón a Dios. Y si le pedimos perdón a nuestros hijos, ganamos autoridad. Ese no es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero esa autoridad totalmente verdadera es de Dios, única y exclusivamente. Hay otra autoridad que se llama autoridad del bien y del mal, o autoridad de la conciencia. El único que sabe todas las cosas verdaderas y por lo tanto si son buenas o malas para nosotros es Dios. Así que Dios tiene una autoridad de la conciencia. Eso no lo vamos a ver hoy, pero también tiene que ver. Luego hay otros niveles de autoridad y esos ya tienen que ver con usted y conmigo. Hoy nosotros vamos a estar centrándonos un poquito en el punto 4 o la cuarta autoridad que yo les quiero mencionar. Se llama autoridad delegada, ¿sí? Y esto debemos entenderlo bien. La autoridad delegada
es autoridad delegada de parte de Dios a otras personas, ¿sí? Dios nos ha delegado autoridad, pero hay algo bien claro. Casi todos, por no decir todos, más bien tengo que decirlo, creo yo, todos, ¿sí? Tenemos gente bajo nuestra autoridad, pero nosotros también estamos bajo autoridad. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir soy la autoridad máxima. Acuérdense, Dios es la autoridad máxima, ¿sí? Así que debemos entender que la autoridad delegada es, Dios me delegó autoridad, pero yo estoy bajo autoridad, ¿sí? En el trabajo podemos ser jefes, pero seguramente tenemos un jefe arriba, ¿sí? Los que son dueños dicen, no, yo no tengo jefes, pero tienen una autoridad seguramente, ¿sí? Tal vez su mamá, su papá, su esposa, su esposo, Dios es una autoridad que está encima, siempre hay, ¿sí? Algunos esposos dicen mi autoridad es mi esposa, no, o algunas esposas dicen mi autoridad es mi esposo, está bien, ahorita vamos a ver, no vamos a hablar de eso hoy, posiblemente se los menciono. Autoridad delegada, algunas veces se nos olvida, ¿sí? Y somos muy dados a pensar que yo tengo autoridad sobre, pero nadie puede venir a mí y decirme qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y eso vamos a ver un poquito el día de hoy. Cuando habla de autoridad delegada, la Biblia en Efesios 4:11, no lo tienen que buscar, pero dice que Dios estableció apóstoles, ¿alguien sabe el versículo? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Esa es autoridad delegada de Dios, ¿sí? Tal vez dicen ustedes, vamos a centrarnos en la autoridad delegada a los pastores, un poquito. Hay otros tipos de autoridad que no los vamos a ver hoy. Hay autoridad por contrato, se llama, cuando dos personas hacen un acuerdo y ambos tienen autoridad, eso no lo vamos a ver hoy. Hay autoridad de costumbres, hay cosas que en la Biblia vemos que eran costumbres y se convertían en autoridad. Algunas veces nosotros pensamos que las costumbres son nuestra autoridad y no necesariamente. Tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de eso. No vamos a ver eso hoy, pero en las escuelas lo manejan muy de esa forma. Dicen, es una costumbre y es una tradición, por lo tanto tienen que participar. Acabamos de pasar esas costumbres y tradiciones, ¿sí o no? ¿Sí? Nuestros hijos tienen que venir disfrazados porque es una costumbre, es una tradición, ¿sí? Nuestros hijos tienen que traer esto para el altar y no necesariamente es una costumbre bíblica que ustedes y yo tenemos que tomar en cuenta. Eso no lo vamos a ver hoy, pero también tiene que ver con autoridad. Y la última es una autoridad funcional. Dios nos ha dado dones, ¿sí? Algunos dicen, yo no soy bueno para delegar. Algunos dicen, yo soy muy bueno para delegar. Bueno, los que son muy buenos para delegar normalmente no lo dicen. Los que son muy buenos para delegar dice, tú limpia, tú haz esto, tú ve por esto, ¿no? Traen un don, es un don innato, sí. Y los que estamos en autoridad, aunque no lo traigamos, tenemos que ejercerlo, ¿sí? A veces nos cuesta, pero podemos aprenderlo. Pero algunos traen el don natural, ¿sí? Y eso es la autoridad funcional. Normalmente Dios nos da dones y talentos que Él sabe que vamos a necesitar. Nosotros algunas veces ni lo pensamos, ¿sí? Algunas veces no lo pensamos así. ¿Por qué no me cuesta hablar en público? Dios me dio un don natural para hacerlo, tal vez. No estoy hablando de mí, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la autoridad funcional. Yo me quiero centrar en la autoridad delegada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarle de dos cosas
que estuvimos viendo en esta semana. Me gustaría ver, sin ánimo de que ustedes se sientan mal, pero me gustaría ver la mano levantada de los que vinieron por lo menos un día en esta semana a la oración de 7 a 8 de la noche. A ver, levanten su mano. Por lo menos un día, de 8 a 9 a la hora que, sí, pues ya de 7 a 8 nadie vino, ¿no? De 8 a 9, perdón, de 8 a 9. A ver, dejen su mano levantada, ¿sí? Yo pensé que iban a ser muchos más. Está bien, bajen su mano. En esta semana dije que levantaran la mano a los que sí vinieron, ¿verdad? ¿Sí? Levantaron la mano a los que vinieron. Porque tal vez dije los que no vinieron y por eso levantaron la mano bien poquitos. En esta semana estuvimos, creo yo, orando, y sintiendo la presencia de Dios. ¿Sí? Y el miércoles, yo estoy seguro que muchos no se querían ir, los que vinieron el miércoles, ¿no? ¿Ya eran qué? 11 de la noche, más o menos, y muchos no se querían ir. Estoy seguro que si hubiéramos seguido alabando a Dios, muchos se hubieran quedado. Eso significa que hay unción. A veces hay servicios donde la presencia de Dios se manifiesta y nosotros decimos qué rico se siente la unción de Dios. Algunos de ustedes o muchos de ustedes posiblemente han venido y han llorado, ¿sí? Y no llorar de remordimiento, no llorar porque nos duele algo, sino a veces lloramos y nos sentimos tan bien. Es la presencia de Dios. Yo quiero hablarles hoy de dos aspectos. Uno, la unción. La unción la recibimos por gracia. Los que han entregado su vida a Cristo, en algún momento creo que han sentido la presencia de Dios. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han sentido por lo menos una vez? La idea es que sea constante esto, pero por lo menos una vez la presencia de Dios, en la que nos hemos sentido tan bien, tal vez orando, tal vez cantando, tal vez leyendo la Biblia, pero nos sentimos muy bien. Algunos yo sé que abren su Biblia y parece que nos ponen plomo en los párpados y nos baja el sueño como nunca nos ha bajado, ¿no? Pero yo sé que algunos han abierto su Biblia y han querido leer y leer y leer y leer. Si no les ha pasado, pídanle a Dios que pase por lo menos una vez a la semana eso, ¿sí? Que no estamos pensando, ya casi se acaba el capítulo, ¿no? Todos quisiéramos que nos toque leer hoy el Salmo 117, ¿no? Y los que no entendieron tienen que leer su Biblia, ¿eh? Yo quiero que hoy me toque el Salmo 117, pero no quiero que hoy me toque el Salmo 119. Insisto, los que no están entendiendo, pues tienen que ir a buscar su Biblia, ¿no? ¿Cuántos han querido leer y leer y dicen, ya es tarde, pero yo quiero seguir leyendo? ¿Sí? Eso es unción. ¿Cuántos han estado en su tiempo de oración, pero quieren seguir orando? Y más, y más. ¿Cuántos hemos venido a una reunión y no queremos que termine? Eso es unción. Y yo creo que cada cristiano, por lo menos deberíamos de sentirlo. La idea es todos los días. Esa es la idea. Pero por lo menos 1, 2, 3 veces por semana. La unción es gracia de Dios. Ahora, la autoridad, la unción nos la da Dios. La autoridad la conseguimos en el campo de batalla. Es muy bonito venir y alabar a Dios, pero cuando salimos, posiblemente ahí nos están esperando los problemas. Algunos varones que han ido al campamento dicen, no nos queremos regresar, ¿no? Quieren quedarse sábado, domingo, lunes, martes. No, el domingo a las 5 venimos de regreso. Para los que van a ir al campamento, el domingo a las 5 de la tarde, no, a las 6 salimos, ¿verdad? Varones a las 6. Es que ya no sé, porque con niños venimos a una hora, con jóvenes venimos a otra y con varones venimos a otra. Bueno, a las 6 salimos los varones de allá para acá. Y ya se terminó todo. Algunos varones nos han dicho, ¿por qué no nos quedamos? No, hay que regresar a la vida cotidiana, ¿no?
hay que regresar al trabajo y vamos a encontrar el jefe que nos está haciendo así en la herida todo el tiempo, ¿no? Nos vamos a encontrar ese jefe que nos está checando a ver si llegamos puntuales. Ahorita vamos a hablar de eso, de la autoridad. Regresamos y tenemos las mismas tentaciones. La idea es que la unción que recibimos nos ayude a enfrentar eso y que nosotros peleemos la batalla, ¿sí? Les he dicho el tema varias veces para que se les quede. La autoridad se consigue en el campo de batalla, pero ¿cómo la conseguimos? Vamos a ver un ejemplo bien claro de cómo conseguimos la autoridad para ir caminando la vida cristiana. Muchos se preguntan, ¿para qué vengo el domingo? ¿Para escuchar el mensaje y para regresar y en la semana lo mismo, los mismos problemas, las mismas situaciones difíciles, las mismas tentaciones y cedo a las tentaciones y el domingo vengo y le pido perdón a Dios? Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es Dios nos da unción para pelear las batallas y ganar las batallas, ¿sí? La autoridad la conseguimos ganando batallas, no solo peleándolas, porque algunos pelean las batallas, pero las pierden. Y con la ayuda de Dios podemos ganar las batallas y podemos conseguir la autoridad que necesitamos para ir caminando paso a paso. Antes de ver el ejemplo que vamos a estudiar hoy, si ustedes ven la vida de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio, no lo tienen que buscar tampoco, por si lo quieren anotar, pero cuando Jesús inicia su ministerio en Lucas 4:18, Él dice algo como esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido, ¿sí? Me ha ungido. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción de Dios es un regalo para usted y para mí. Esas no deberían de ser solo palabras de Jesús. Esas deberían de ser palabras nuestras también. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Ahora, Jesús empezó a hacer milagros, empezó a sanar enfermos, empezó a resucitar muertos, empezó a llamar a sus discípulos, trabajó con ellos, y aunque en parte de su ministerio él utiliza la palabra autoridad, me llama la atención que al final de su ministerio, al final, después de haber muerto y resucitado al tercer día, Él dice otras palabras muy, pero muy importantes que si ustedes quieren anotarlas, las pueden anotar. Mateo 28:18 dice, empieza diciendo, toda autoridad, ¿sí? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo llegó Jesús a decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo? Haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. Y nosotros pensamos, echando fuera demonios es una parte, ¿sí? Sanando enfermos es una parte, y eso lo hacemos con autoridad. Pero la autoridad más importante, el hecho más importante que hizo Jesús para decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es obediencia al Padre para lo último que tenía que hacer y que era realmente lo más importante. ¿Se recuerdan cuál fue su oración antes de ir a la cruz? Padre, si es posible que yo no muera. Bueno, ahí en sus Biblias dice, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que está diciendo es, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, que así sea. Me gustaría, pero no se queda en eso.
termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ganó Dios, ahí ganó Jesús, ahí consiguió Jesús toda la autoridad. Ustedes y yo tenemos que tener toda la autoridad, pero la conseguimos peleando las batallas y ganándolas. Y ahorita vamos a ver algunas batallas. Entonces el ejemplo que vamos a utilizar, primer libro de Samuel 16:1, ese sí lo pueden buscar. Vamos a leer algunos versículos del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 1 dice así. Lo tienen ahí en pantalla, primer libro de Samuel 16:1. Dice, dijo Jehová a Samuel. Samuel era un profeta. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? No le pongamos mucha atención a esa primera pregunta. Lo que yo quiero que veamos es la orden de Dios a Samuel. Dice, llena tu cuerno de aceite. El cuerno era un recipiente que utilizaban para llevar aceite. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Lo que le está diciendo es, vas a ir a la casa de un hombre llamado Isaí, que vive en Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto de rey. Eso es la unción, ¿sí? Esa es la unción. Y les explico un poquito. La unción en el Antiguo Testamento era derramar aceite sobre la persona. Hoy nosotros, porque lo leemos en la Biblia, lo leemos en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los primeros cristianos lo practicaban, ungimos con aceite, pero la forma de ungir de nosotros a una persona con aceite, porque es un símbolo del Espíritu Santo, el aceite no es mágico ni nada por el estilo, es un símbolo nada más, pero el Espíritu Santo Dios nos dio cómo hacerlo. Nosotros agarramos un poquito de aceite y ungimos a la persona. Hay varias formas varias formas de que las personas lo hacen. Nosotros normalmente lo hacemos aquí, un poquito de aceite, ¿sí? En algún lugar, no necesariamente en la cabeza. Pero en el Antiguo Testamento era vaciar completamente ese recipiente que usaban, ese cuerno que normalmente era de piel, lo vaciaban sobre la persona. Y tiene que ver un poquito más allá, no quiero explicarles todo eso. Tiene que ver con que a las ovejas les llenaban aceite las llenaban de aceite para que las garrapatas, los piojos y todos los animales no pudieran venir y chuparle la sangre a las ovejitas y matarlas, ¿sí? Desde ahí viene, pero en el Antiguo Testamento, ¿sí?, era vaciar completamente el aceite. ¿Se imaginan que nos vacíen una botella de aceite de oliva sobre la cabeza? Yo creo que no nos sentiríamos muy bien, ¿no? Llenos de aceite. Bueno, así lo hicieron. Así le mandó Dios a Samuel. Le dice, ve a la casa de Isaí. Me llama la atención que Samuel obediente. Ahora vamos al versículo 10 de siempre primer libro de Samuel 16. El versículo 10, Samuel muy obediente dice, e hizo pasar, ya va Samuel a la casa de Isaí, llega a la casa de Isaí y le dice a Isaí, oye, trae a tus hijos, porque Dios me dijo que uno de ellos va a ser ungido como rey. ¿Se imaginan qué honor para Isaí? A ver, papás, sería un honor que
llegue el profeta y diga, uno de tus hijos va a ser el rey de Israel? ¿Sí? Así que yo creo que a partir de ese momento Isaí se siente muy bien. Vean lo que dice, versículo 10. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Me llaman la atención. El profeta Samuel tiene bien claro, porque el profeta Samuel pudo haber visto al primer hijo de Isaí. Tal vez Isaí dijo, a ver, traigan a Isaí, de haber dicho, yo creo que el profeta, no está hablando de preferencias, no, yo nada más estoy pensando, ya lo leímos, pero yo nada más estoy pensando. Isaí dijo, si uno de mis hijos va a ser rey, yo digo que va a ser Josué, diría mi papá, ¿no? El que tiene carácter, el que es fuerte, el que es buen guerrero. Y entonces traen a Josué. Y Dios le dice a Samuel, ese no es. No es. Bueno, traigan al otro, ¿no? Yo tengo un hermano que se llama Israel. Entonces, traigan a Israel, ¿no? Y Dios le dice a Samuel, ese no es. Pasa el tercero, pasa el cuarto, pasa el quinto, pasa el sexto, pasa el séptimo. Y aquí viene la pregunta de Samuel, oye Isaí, ¿ya no tienes más hijos? Un poquito feo el caso, ¿no? Porque ¿por qué le pregunta si ya no tiene más hijos? El papá debe haber dicho, no, pues ya estos eran mis gallos, ¿no? Es que no quería usar esa palabra. Estos eran mis gallos, pero pues no. Y le pregunta a Samuel, ¿no tienes otro? Sí. Y utiliza un pero. Si no me creen, pónganle atención. Vean, versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. La versión que yo leí, creo que es palabra de Dios para todos, dice, sí, queda el menor, pero, ese pero no me gusta. Es un chamaquito, palabra oaxaqueña, ¿no? Es un chamaquito que cuida mis ovejas. Es jovencito, pues tráelo, hazlo venir, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga y hasta que yo no lo haya ungido. Estoy hablando de la unción. Viene, ¿quién era? David, el más pequeño de los hijos de Isaí. El pero, el que cuidaba ovejas. Cuando entra David, lo que dice la Biblia, dice 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué dice eso? Porque posiblemente no era un guerrero. El guerrero estaba medio quemado por el sol. El guerrero tenía marcas. Este era de buen parecer, este era un jovencito, como muchos de ustedes, ¿sí? Tal vez no era el más alto, o seguramente no era el más alto, seguramente no era el más fuerte, no era un guerrero, pero es el que Dios había elegido. Ustedes y yo somos elegidos por Dios para estar en autoridad, pero para ejercer también autoridad. Vuelvo a repetírselos. Ustedes y yo hemos sido elegidos por Dios para estar en autoridad, pero para ejercer autoridad. Autoridad en muchas áreas, pero también quiero hablarles hoy, ejercer autoridad sobre el enemigo. Algunas veces tenemos miedo de ejercer la autoridad, y hoy vamos a ver qué tenemos que hacer para ejercer y ganar y conseguir esa autoridad. La historia dice que Samuel derrama el aceite sobre David, y al jovencito, al chamaquito, al niño guapo de Isaí, le dice Samuel, vas a ser
el siguiente rey de Israel. ¿Cómo lo tomará un jovencito eso? Vas a ser el siguiente rey de Israel. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros? Dios nos ha dado unción. Ahora, ¿qué sucedió con David? Los que saben la historia, les pregunto, ¿salió de ahí con el aceite sobre su cuerpo y fue y se sentó en el trono y dijo: a partir de hoy soy el rey de Israel? No. ¿Saben a qué regresó? A cuidar ovejas. ¿Sí? La unción es importante. La unción es necesaria. Buscar la unción, pedirle a Dios que nos llene es muy importante, pero cuando la unción viene, nosotros tenemos que salir a hacer lo que normalmente hacemos. ¿Sí? Qué bueno fuera de que recibimos una unción especial el domingo acá y ya no regresamos a trabajar el lunes. Pero regresamos a trabajar. Ahí está el mismo jefe. Ahí están los mismos compañeros, groseros tal vez, hablando en doble sentido, que aunque es muy común en México y en Oaxaca, no es que sea bueno, ¿sí? Ahí están. Y nosotros tenemos que regresar. Nosotros decimos: no, ya recibí la unción de Dios, sentí muy bonito el domingo. Ajá, pero tenemos que ir a hacer lo que hacemos constantemente. Y esta unción nos va a ayudar para pelear nuestras batallas. ¿Qué fue lo que pasó con David? Y es lo que vamos a empezar a ver. La única forma de ganar autoridad es enfrentando y derrotando a nuestros gigantes. Nuestros gigantes son problemas, escasez, enfermedades, situaciones difíciles, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas emocionales, ¿sí? Problemas de toda índole que ustedes se puedan imaginar. Esos son nuestros gigantes y tenemos que vencerlos cada día. Tomando la historia de David, este ejemplo de David nos enseña que Dios hoy nos ha ungido, ¿sí? Y ustedes dicen: no, pero todavía ni siquiera he empezado a orar. Ya oramos y vamos a orar al final. Dios nos ha ungido, pero peleando y ganando nuestras batallas tendremos autoridad. La unción nos gusta, ¿sí? ¿A cuánto les gusta la unción? Esa sí, contéstenmela. ¿A cuánto les gusta la unción? Amén. Alguien que no ha sentido la unción necesita pedírselo a Dios. Pero la unción nos gusta, nos sentimos muy bien. Pero la unción es para salir y pelear las batallas. La unción es para ir y pelear y entonces ganar autoridad cada día. Algunas veces nosotros preguntamos: ¿por qué hay gente que sí tiene el trabajo que yo quisiera para mí y yo no lo tengo? ¿Por qué esas personas ganan más? ¿Sí? Esa no es la forma de pelear nuestra batalla, ¿eh? Cuando nosotros peleamos nuestra batalla, cuando nosotros enfrentamos a los gigantes, normalmente va a venir alguien más y va a decir: ¿por qué esa persona así? Pero hablando de nosotros, que hablen de nosotros no hay problema, pero que nosotros empecemos a ver: ¿por qué a mí no me toca esto? No, nosotros peleemos nuestras batallas. Primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 17, versículo 20 en adelante. Primer libro de Samuel 17, es ahí adelantito, nada más que yo perdí la hoja, pero ya ahorita se los leo. 17, 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que ya había dicho, pero ahora las escucha David, las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Me llama la atención. Para los que no conocen la historia, había guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Lo que dice el pasaje es que están frente a frente. Las batallas en ese tiempo se peleaban de diferentes formas, hombre a hombre, y quien quedara con más y hiciera correr al otro era el que ganaba. En este caso, ellos querían no derramar mucha sangre. Ellos tenían a un guerrero, el ejército filisteo tenía un guerrero muy fuerte, un gigante de 3 metros de altura. Hoy no hay de 3 metros, 2.25, por ahí un basquetbolista, ¿no? Pero imagínense ustedes 3 metros, eso era grande. Y aparte era guerrero, ¿sí? No estudié y no recuerdo, pero su lanza pesaba mucho. Casi imposible para que usted y yo la levantáramos así de fácil. Su escudo, ¿sí?, podía servir así como de casa para alguno de nosotros. Ese era un guerrero. Y está hablando cosas no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra el Dios de Israel. Ustedes y yo a veces no ganamos las batallas porque desconocemos la autoridad que tenemos en Dios. No es que no la tengamos, es que no la hemos ganado, porque desconocemos la autoridad que tenemos en Dios. Cuando ustedes y yo entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Algunas veces se nos olvida eso. Estoy solo, aquí nadie me ve, el Espíritu Santo no está al lado mío, está en mí. ¿Sí? También está al lado mío, pero el Espíritu Santo está en mí. Yo no sé cómo pelear esa batalla, no la sé pelear, pero el Espíritu Santo me ayuda. Se nos olvida que la palabra de Dios nos dice, abre tu boca y yo la voy a llenar de palabras. ¿Sí? Yo no sé qué decirle a las personas. Empecemos y Dios nos va a dar palabras. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando viene alguien y me dice, eso que usted dijo me gustó. Y yo, ¿sí lo dije? ¿A qué hora lo dije? ¿No? No fue mío, fue de Dios. ¿Sí? Tal vez no puse bien el ejemplo. Viene alguien y me dice, hermano, eso que usted dijo me ayudó mucho. ¿Sí? No fue algo feo, pues, sino algo bueno. Eso que dijo así, eso me sirvió a mí. Y yo, ¿sí lo dije? Y recuerdo, sí lo dije, pero no era algo que yo tenía en mente, ¿sí? No era algo que yo tenía pensado. Así que se nos olvida, hermanos, que tenemos autoridad para hablarle a las personas. Tenemos autoridad, pero se nos olvida. ¿Y por qué perdemos esa autoridad? Porque no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, muchas veces tenemos el deseo de contarle a las personas y decirles, ¿sabes qué? Dios cambió mi vida. Pero conforme va pasando el tiempo, se nos va quitando eso. Y llega el momento que pasa 1, 2, 3, 4, 10, 20 años y nunca más le decimos a alguien lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Perdemos la autoridad. La teníamos, sí, la teníamos. Tal vez nunca leímos ese pasaje, abre tu boca y yo la voy a llenar.
pero lo hacíamos. Hoy ya lo saben, la Biblia dice que cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo, cuando queremos hablarle a alguien de Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo viene y nos da palabra. Algunos dicen, hasta que yo pase todos los niveles de clases en los jueves de más crecimiento, le voy a hablar a alguien de Cristo. No, la idea es que ya estemos ejercitándonos en eso. Así que David escucha a Goliat. Goliat está hablando en contra de Dios. Les dice a ustedes, no literalmente con esas palabras, pero algo así. A ver, bola de miedosos, ¿quién quiere venir a pelear conmigo? Y la batalla va a ser así: si yo gano, ustedes son nuestros siervos, pero si alguno de ustedes viene y me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. David lo escucha, y David está esperando que tal vez su hermano mayor, el grandote, el guerrero, el que había ganado muchas batallas, salga al frente, ¿no? No sé si en la escuela algunas veces estábamos todos así y la maestra dijo, a ver, ¿quién fue? Un paso al frente el que me tiró un papel, y viene alguien y por atrás nos empuja, ¿no? Y posiblemente todos estaban empujando ahí, pero nadie quería salir a pelear con Goliat. Pero este jovencito, que había sido ungido para ser rey, pero que todavía no era rey, entiende que tiene que empezar a pelear las batallas. Y él dice, yo voy a ir, yo voy a pelear. ¿Se recuerdan cómo se llamaba el rey en ese tiempo? Saúl. Está loco. Su hermano le dice, eres pero travieso, pues. Bueno, le dice más feo. Yo sé que veniste nada más porque quieres ver la guerra, ¿no? Tú no estás para eso, eres tan jovencito, no tienes que ver esto, regrésate, ¿no? Dios su papá lo había mandado, no había ido por su propio gusto. Su papá lo había mandado, como muchas veces Dios a nosotros nos da sueños que a veces no queremos cumplir, o pensamos que no son para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la autoridad. La autoridad la perdemos. Tenemos la unción, pero no ejercemos esa unción que Dios nos ha dado para pelear las batallas. David había sido ungido y toma la autoridad y dice, yo lo voy a vencer. Tú no puedes vencerlo. Si ni siquiera nosotros, el rey era el que tenía que ir hasta el frente, ¿eh? Porque el rey, dice la Biblia más adelante, que Saúl era el más alto de todos, ¿sí? Yo no sé cuánto medía Saúl, pero tal vez le llegaba a los 2 metros, 1,90, 2 metros. Contra 3 lo seguía viendo muy gigantote, ¿no? Pero Saúl no quiso ir. Y además Saúl le dice a David, no vayas, te va a vencer. Y los que conocen la historia, no es la idea que yo les lea toda la historia, pero se las cuento. Los que saben la historia saben que David dice, yo he peleado con leones. Y a veces nosotros lo leemos, ¿no? Y pensamos en unos cachorritos de león. Pero seguramente David había peleado con leones grandes para cuidar, ¿qué? Las ovejitas de su padre. Empecemos entonces rápidamente los 3 aspectos que yo quiero que veamos hoy para ganar autoridad. David hizo lo que los demás no podían hacer. David hizo lo que los demás no podían hacer. ¿Cómo peleamos nosotros nuestras batallas? Haciendo lo que los demás no hacen. Y aquí va la aplicación, porque ustedes dicen, nada más nos está contando la historia de la Biblia y esa la leemos en la casa. Espero que la lean en su casa, completa. Pero aquí viene la aplicación. Tal vez en el trabajo todos están acostumbrados a llegar tarde. Nosotros tenemos que hacer lo que los demás no hacen, llegar temprano.
¿Eso tiene que ver con autoridad? Sí, tiene que ver con autoridad. A veces nosotros le pedimos a nuestros hijos que sean obedientes y nuestro jefe nos tiene que decir 20 veces las cosas para que las hagamos. ¿Se imaginan que tenemos el derecho de decirle a nuestros hijos, sí, porque es mi hijo? Pero acuérdense que estamos nosotros también bajo autoridad. Sí, yo le soy obediente a Dios, pero a mi jefe no, ese es un inconverso. Dios nos ha puesto ahí, ¿sí? Y es mi autoridad. Obviamente yo no le voy a hacer caso a mi jefe si me dice, ven y vamos a tomar alcohol. Ahí no, pero en las cosas del trabajo yo tengo que ser obediente. En lo que no comprometa mi relación con Dios, el jefe posiblemente me diga, ¿sabes qué? Vamos a modificar algunos datos acá. No, yo no puedo hacer eso. Mi trabajo es hacer las cosas bien. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que los demás hacen. Cuando David hizo lo que los demás no querían hacer. ¿Cuál era el llamado de Goliat? A ver, ¿quién de ustedes? Nunca dijo, venga David. Es más, David ni tenía que estar ahí. Pero Dios lo mandó, su papá lo mandó. Ustedes y yo somos puestos en el lugar donde hoy estamos para que seamos luz, ejerciendo la autoridad, para hacer las cosas que los demás no hacen. Nos pide el jefe un extra. No, a mí me pagan por entrar a las 9 y salir a las 3 de la tarde. Que yo me quede a las 3:30, no. Ni siquiera está en mi contrato. Autoridad. La autoridad la ganamos cuando hacemos lo que los demás no quieren hacer o lo que los demás no pueden hacer. Así que yo estoy seguro que Dios te está retando hoy a ser puntual en tu trabajo. No sé a quiénes, tal vez unos son muy puntuales. Tal vez Dios te está retando a dar un extra en tu trabajo. Algunos son muy puntuales, pero para salir, ¿verdad? 1 minuto para las 3 están viendo a ver a qué horas cambia el reloj. Para que a las 3 en punto ya puedo salir. Más si ya, yo creo que ya no hay tarjetas checadoras, ¿no? Ahora es con dedo, con ojo, hay muchas formas, ¿no? Si todavía hay, está bien, no se preocupen. Pero estamos viendo a ver a qué horas. No, yo te reto a que seas puntual en tu trabajo. Yo te reto a que des un extra en tu trabajo. Yo te reto, joven, a que seas el mejor estudiante de tu salón. No, eso sí de plano no se va a poder. ¿Se recuerdan que hay un pasaje que dice que tenemos la mente de Cristo? ¿Sí? No hubo muchos amenes, pero sí la tenemos. Tenemos la mente de Cristo. Varón, te reto a que seas el mejor esposo. Ya hubo 3 o 4, Varón, te reto a que seas el mejor esposo. El mejor esposo, no que a veces nos comparamos con aquel que toda la vida llega borracho, aquel que toda la vida llega tarde, aquel que le pega. Yo no soy como aquel. No, comparémonos con Cristo. ¿Sí? Comparémonos con el ejemplo que nos da Jesús, que nos da Dios, en la Biblia. Somos la esposa. Así que te reto a que seas el mejor esposo. Eso te va a dar autoridad en muchas cosas. Algunas veces decimos, ¿por qué me pasa a mí esto si quiero hacer las cosas bien? Pero no las hacemos bien porque estamos descuidando algunas áreas que tienen que ver con la autoridad. ¿Sí? Esposa, te reto a que seas la mejor esposa. Se desquitaron las esposas, ¿no? Esposa, te reto a que seas la mejor esposa. Que haya sumisión. Que haya sumisión en tu vida. No se oye mucho eso, ¿no? Tenemos que ser los mejores.
para que podamos actuar con autoridad. Estamos para terminar. 2, David ganó la batalla en lo secreto. David ganó la batalla en lo secreto. Antes de vencer a Goliat, él ya había peleado con leones, él ya había peleado con lobos, él ya había sido obediente en todo a su padre, ¿sí? Él ya había sido obediente en todo a su padre. La obediencia es el mejor ingrediente para ganar autoridad. La obediencia es el mejor ingrediente para ganar autoridad. Dios le dice a Saúl, quiero obediencia más que sacrificios. A mí no me gustaría que los jóvenes vengan y nos ayuden a limpiar si no están siendo obedientes en su casa. Y algunos jóvenes van, entonces ya no voy a limpiar. No, estoy diciendo que sé obediente en tu casa y que sirvas a Dios también. Pero no va a servir mucho que yo esté diciéndole a la gente lo que tiene que hacer cuando yo no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga. Pónganse de pie y vamos a terminar. Necesitamos ponerle una batería a ese reloj, porque ese reloj no camina y el de ustedes sí. Necesitamos ser obedientes a Dios. Yo le soy obediente a Dios, pero no le soy obediente a mi papá. No, estamos mal. Dios delega autoridad y Dios puso papás. Y la Biblia dice, hijos, sed obedientes en todo. Yo le soy obediente a Dios, pero no le soy obediente a mi líder en la iglesia. ¿No? Es que mi líder en la iglesia no ora tanto como yo. Dios lo puso ahí. Además, la autoridad no es impuesta por hombres, es dada por Dios. Los que enseñamos nos podemos parar porque le hemos entregado nuestra vida a Dios. Y aunque somos hombres y mujeres que tenemos defectos, ¿sí? Caminamos en los propósitos de Dios. Aun cuando nos equivocamos, le decimos, Dios, perdónanos. Y el hecho de estar acá es porque creemos que Dios nos está usando para hablarle a las personas. Algunas veces podemos decirle a las personas, ayúdanos con esto, porque lo hemos hecho nosotros también. Yo creo que lo dije alguna vez en alguna junta, nunca lo he dicho aquí. Pero como hijo de pastor me tocó 3 años y medio, casi 4, limpiar las instalaciones de la iglesia. Yo nunca he visto al hermano Josué limpiando un baño. Lo hice 4 años seguidos. Y de repente lo hacemos. Algunas veces nosotros pensamos que la autoridad es nada más decirle a las personas lo que tienen que hacer, cuando Dios nos ha puesto bajo autoridad también. Yo estoy cosechando muchas cosas con mi hijo, buenas y malas. Pero cuando yo pienso y digo, qué bueno que fui obediente, porque puedo exigirle obediencia a él. Ahora, no es solamente que fui obediente. Yo tengo personas que están sobre mí. Yo no puedo exigirle a mi hijo que sea obediente si yo estoy siendo desobediente a mi pastor. De veras que no. Bueno, o sea, sí lo puedo hacer, pero no es el caso, No voy a encontrar obediencia porque yo no estoy siendo obediente. Pero ¿y si se equivoca? Bueno, esa es cosa de Dios y él. Yo tengo que ser obediente.
yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Dios pone sobre ustedes un jefe, un papá, una mamá, un pastor, un líder. A veces decimos, no, yo le voy a ser obediente al pastor, pero Dios puso un líder. Si yo estoy en alabanza, hay un líder de alabanza, ¿sí? Si yo soy edecán, yo tengo un líder de decanes. Tengo que aprender a ejercer la autoridad siendo obediente a Dios y a las personas que Dios puso sobre mí. Todos tenemos a alguien encima de nosotros, ¿sí? Nuestro pastor tiene una autoridad sobre él que ustedes no quisieran tener. No, sí quisieran tener. Él tiene una autoridad. Él no nos puede exigir que seamos obedientes si Él no es obediente a la autoridad. Sí lo es. Yo se los puedo decir, Él no me pidió que hiciera esto y ni yo tenía pensado hacerlo. Pero si exigimos autoridad es porque estamos bajo autoridad. Hay un centurión en la Biblia que dice, yo entiendo lo de la autoridad porque tengo gente a mi cargo, tengo 100 a mi cargo. Así que Jesús, nada más di la palabra y mi hija va a sanar. Mi sierva, él no era su hija, era su sierva o era su hija. Su siervo, ¿verdad? Su siervo, su esclavo. Solo di la palabra. Cierren sus ojos. ¿Qué es lo que le podemos pedir a Dios hoy? Dios nos está retando a ser puntuales. Dios nos está retando a ser obedientes. Dios nos está retando a ser los mejores. La unción que tenemos, la unción que recibimos esta semana que está terminando, ¿sí? Es para que peleemos las batallas y ganemos autoridad. La autoridad no la ganamos en esta semana ayunando, Esta semana ayunando ganamos unción, pero la autoridad la vamos a ganar peleando nuestras batallas, siendo los mejores en el trabajo, siendo diferentes en el trabajo, siendo diferentes en la escuela. Dios, aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos, Dios. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, en qué áreas ellos necesitan ganar batallas y ganar autoridad. Con sus palabras, hermanos, díganselo a Dios. Sus manos levantadas, díganle: Dios, ayúdame, tengo que ganar, vencer a estos gigantes en mi vida. Ustedes conocen sus gigantes. Ustedes conocen sus gigantes. ¿En qué área necesitan vencer ese gigante y ganar autoridad? Dios está aquí para decirte: yo estoy contigo. Dios está aquí para decirte: yo te ayudo. Dios está aquí para decirte: yo quiero llevarte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios está aquí para decirte: la unción es un regalo mío, pero la autoridad te la vas a ganar en la semana, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela donde nos movemos. Ahí vas a ganar la autoridad. Ahí vas a ganar la autoridad. Ahí vas a vencer las batallas. Ahí vas a pelear y vas a vencer las batallas. Por eso Dios te trajo a este lugar en este día, para decirte: yo peleo contigo. David no sabía mucho de guerra. David no sabía nada de pelea, pero Dios usó lo poquito que él sabía y la unción que él le había dado y la obediencia de este hombre para matar a un gigante de 3 metros. Dios te está diciendo: yo te ayudo, yo te ayudo. Yo dirijo esa piedra como David. Yo dirijo esa piedra para vencer tu gigante, el problema que tienes, y que empieces a ganar autoridad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Tiempo para nuestro pastor.